La salida de micrófono, la entrada para micro. O sea, pero ¿cómo necesitamos tener cerca el sonido que queremos que agarre el micrófono? Y pues está colgando, pues no sabe escuchar más. Es que todavía nos falta, fíjense, todavía nos faltan mediadores celulares y todavía nos falta mecanismos de dolor, clasificación, tipo de dolor, la fisiopatología. El tema de inflamación viene dividido en dos. Por eso eran dos. ¿No vieron el tema? Ok, viene el puyol de inflamación. Mediadores bioquímicos. Bueno, primero tenemos que ver la clasificación, inflamación, cuando se denomina inflamación aguda, aguda crónica. Mecanismos de inflamación aguda, como son los mediadores bioquímicos, son los mediadores bioactivos. Ya lo vimos desde el 10. Y luego viene otra parte, que es el de continuación de inflamación, que son los mediadores celulares. Y luego viene lo que es mecanismos de reparación. ¿Por qué te estorba? Correcto. No, pues sí, por... Sería un poquito del complemento, pero no se mete uno tanto porque en el sistema de inmunidad innata y adquirida podemos saber lo del sistema de inflamación. Y luego viene otra clasificación que dice mecanismos de dolor, clasificación de tipos de dolor y su fisiología. Eso nos falta, ¿cierto? Pues un dolor. En fácil o no. Ok, vamos a empezar con el sistema inmune. La inmunidad innata. Vamos a ver lo de inmunidad innata. Paramos, regresamos otra vez a mediadores, de acuerdo a inflamación. Vemos la clasificación de inflamación porque ayer entraron de lleno. Esta es la inflamación, esta rubor, calor, aumento de volumen y limitación de la función. Pero no vimos inflamación aguda, cómo se define definición de inflamación aguda, definición de inflamación crónica y definición cuánto en tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto en tiempo? Para los que estén ahí. ¿Cuánto en tiempo? Y también ahí viene el mecanismo de la proteína C reactiva. ¿Qué valor tiene la proteína C reactiva? El amiloide sérico, que son los reactantes de fase aguda. En laboratorio vimos que son los reactantes de fase aguda, pero aquí sí, ¿cómo se forma la proteína C reactiva? ¿Por quién es formado? ¿Cuál es el pico máximo? ¿Ok? ¿Qué papel tiene en el proceso de inflamación? Todavía nos falta, muchachos. Sí está ahí en el puyol, está muy sencillo, pero todavía falta. ¿Ok? Y todo lo que es el mecanismo de dolor, cuál es el dolor nociceptivo, cuál es el dolor neuropático, cuál es el dolor visceral, la clasificación, para poder ya después, ahora sí pasar ya de lleno a todo. Vamos, sistema inmune, es una conexión con sistema inmune innato adaptativo y luego ya empezamos con patologías. ¿Ok? Eso nos falta, por eso se dividió en dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya les digo yo si seguimos con los mediadores celulares, porque también ahorita los vamos a fijar aquí en inmunidad innata, pero es diferente. Aquí nada más vamos a ver cómo se clasifica la inmunidad innata. ¿Correcto? No falta forma de dolor. Bueno, ya. Ok, vamos a comenzar con el siguiente tema que es sistema inmune. No sé qué se movió. Ah, ahí está. Sí, bueno. Sí. Bueno, a manera de introducción les menciono lo que es la inmunidad normal. Normalmente nosotros no tenemos la necesidad de que se activen las dos vías las dos vías de la inmunidad, que es la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo normal es que ocurra una protección contra los patógenos que estén en el ambiente, ya sean infecciosos o no sean infecciosos, que produzcan también, por ejemplo, alergias, e incluso en pacientes con inmunodeficiencias, pues van a entrar aquí los dos tipos de inmunidad, bueno, sobre todo la inmunidad adaptativa.
También hay que tener muy en cuenta que el sistema inmune puede desarrollar una autoinmunidad, que pues vamos a ver ya para el final de este tema, ¿sí? Y como ya sabemos, el sistema inmunitario es vital para la supervivencia del organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inmunidad? Bueno, esta es prácticamente la protección frente a organismos patógenos infecciosos. Aquí va a haber dos grandes grupos de mecanismos de defensa, los cuales van a estar conformados por la inmunidad innata, que también es llamada natural o nativa, y la inmunidad adaptativa, que es la adquirida o la específica. Primeramente, la inmunidad innata va a estar compuesta por mecanismos que van a reaccionar contra infecciones incluso antes de que éstas se establezcan, y va a tener también la función de reconocer y combatir a los microbios. Ahorita les menciono la forma en la que va a actuar. Y la inmunidad adaptativa, también conocida como adquirida o específica, va a tener mecanismos que se van a adaptar también a los microbios e incluso van a poder reconocer sustancias, tanto microbianas como no microbianas. Y como vamos a ver también más adelante, va a haber cierto tipo de células que ya desarrollen una memoria para que cuando se vuelva a establecer una infección, pues ya actúen de manera más eficaz y más rápida. Ahora sí, comenzando con lo que es la inmunidad innata, vamos a ver que está siempre presente y preparada para lo que es la defensa antimicrobiana, y también va a tener la función de la eliminación de células muertas propias del mismo cuerpo, ¿sí? Esta va a tener, por así decirlo, tres funciones importantes que van a ser el reconocimiento microbiano, la activación de la defensa y la eliminación de sustancias, que pues aquí se engloban también lo que son las células muertas. Aquí, esta, pues digamos que va a tener diferentes componentes primarios para al momento de enfrentarse a los agentes microbianos o patógenos, que van a ser los epitelios, que desde un inicio van a ser pues la primera barrera de defensa contra estos agentes patógenos y van a estar, bueno, van a secretar diferentes proteínas o sustancias para comenzar la defensa. También, por otro lado, van a estar las células fagocíticas, que dependiendo de la zona del cuerpo van a tener, bueno, van a tener diferente, digamos, cantidad o función o nombre, ¿sí? Y estas pueden variar tanto en neutrófilos, monocitos y en otras partes, pues conocidas como también macrófagos, ¿sí? También aquí les puse los eosinófilos, que estos pues más que nada suelen verse relacionados con también la inmunoglobulina E y los linfocitos colaboradores, que vamos a ver también un poquito más adelante. Y ya, por último aquí, vamos a ver que también están las células dendríticas, que estas pues ya, a ver, Canelo, ¿me podría decir qué es la característica de las células dendríticas? Bueno, si quieres. Sí, bueno, sí, son las células presentadoras de antígeno. Y estas pues toman su nombre de la forma en la que están compuestas, que pues tienen dendritas, ¿no? Por otro lado, también van a estar los linfocitos NK o natural killers, que estos pues también en español se conocen como citolíticos naturales. Y por último, pero no menos importante, van a estar las proteínas plasmáticas, ¿sí? Ahora, Antes de pasar ahí, las células dendríticas, a final de cuentas, es un macrófago especializado, como tal. ¿Sí o no? sí. ¿La célula dendrítica es un macrófago especializado? Sí. Ok. La célula dendrítica o célula presentadora de antígenos, y también tiene mucho que ver con el HLA. ¿Cómo se llaman las células dendríticas o los macrófagos especializados que hay en cada sistema? Pues, Bien, vamos a ver. están por residentes, ¿Quién es? son macrófagos residentes, pero pues tienen su propio epónimo. Así es. Entonces, por ejemplo, en hígado, ¿cuál es la función? Células de Kupffer. ¿En piel? ¿En intestino? Las placas de Peyer. Ahí están los macrófagos residentes. ¿Ok? Entonces, y también son células dendríticas especiales donde están, ¿recuerdan ustedes cuando vimos anatomía de las articulaciones? En la membrana sinovial, ¿quiénes son? Sinoviocitos. Ah, los buenos son los que
sintetizaban, acuérdense, líquido sinovial, CD2P, sinovial, que son protones que fagocitan. Entonces son macrófagos, a final de cuentas, especializados. ¿Y son células dendríticas? Claro, porque tienen la posibilidad de presentar antígenos localmente. Pero sigue siendo un macrófago. Deriva de célula fagocítica. ¿Y los otros, los neutrófilos, podemos decir que son totalmente fagocíticos? No. Tienen otras funciones efectoras que nos faltan. ¿Ok? Seguimos. Bueno, ahora pasando con otra parte de lo que es la inmunidad innata, vamos a tener que el momento de que las células de la inmunidad entran en contacto con un agente patógeno, pues va a haber como dos tipos de patrones que se van a desarrollar. El primero va a ser el patrón molecular asociado a microorganismos patógenos, que en inglés, bueno, en sus siglas ya al inglés, se conoce como PAM, ¿sí? Si recordamos esto, también va a tener otra parte que pues va a ser los DAM, que son los patrones moleculares asociados al daño, y estos van a ser reconocidos por leucocitos. Estos dos, digamos, bueno, estos dos patrones van a ser captados y reconocidos por otros diferentes tipos de receptores, que van a ser los receptores tipo TOL, los receptores tipo NOT, y bueno, otros que son los de lectina tipo C y los RIC, pero eso se los menciono un poquito más adelante. Y estos diferentes receptores van a estar presentes en diferentes tejidos o células, ya sea tanto en la membrana externa de la célula como en, digamos, vesículas endosómicas o ya en el citoplasma de las células, ¿sí? Y bueno, ya pasando con lo que son los receptores, aquí se me olvidó agregar lo que son los receptores tipo TOL, pero prácticamente estos son un receptor de señuelo que, como ya les mencioné, van a encontrarse en la porción más exterior de lo que es la membrana celular. Aquí, estos pues van a tener una variedad entre como 5 y 6 tipos de receptores tipo TOL que pues van a funcionar al momento de, bueno, van a responder desde que la célula entra con el patógeno, que entra en contacto con el patógeno, perdón. Por otro lado, también van a estar los receptores tipo NOT, que estos se van a encargar de reconocer diferentes tipos de sustancias y además pues, van a reaccionar tanto en trastornos iónicos y pues también van a reaccionar contra los productos microbianos ya de desecho, ¿sí? Estos van a tener un método de señalización a través de lo que es el inflamasoma, que pues se encarga de activar lo que es la precaspase tipo 1 y así iniciar ya con la acción completa de los receptores tipo NOT, ¿sí? Y en caso de que ocurra alguna alteración o una mutación en este tipo de receptores, se pueden desarrollar lo que son los síndromes autoinflamatorios antagonistas de IL-1. En la bibliografía que yo contesté, pues, perdón, que yo consulté, decía que pues, un tratamiento para este tipo de enfermedades es usar los agonistas de la interleucina 1, ¿sí? También estos receptores tipo NOT se pueden ver presentes en diferentes enfermedades en las que se presentan los cristales de urato, como por ejemplo como la gota, o en otras enfermedades como la diabetes tipo 1 o la diabetes en general, que va a presentar cristales de colesterol y otros fosfolípidos, ¿sí? Hay otros síndromes antiinflamatorios también que son reconocidos en la infancia. La fiebre mediterránea familiar es una enfermedad. ¿Sí se oye, no, muchachos? Sí. Sí, que estamos muy cerca. Entonces, la fiebre mediterránea familiar también es uno de los síndromes autoinflamatorios. Cuando veamos biológicos, vamos a ver que, por ejemplo, hay antagonistas de receptor de interleucina 1, ¿sí?, que tienen uso en estos síndromes. ¿Correcto? ¿Sí? Los patrones de daño celular, los DAMs, vienen más adelante, ¿no? ¿Okay? Esos hay que tenerlos en cuenta porque son patrones ya que son procesados y en conjunto con los toll-like receptors son procesados y expresados ¿dónde? En la superficie. Entonces, esto es uno del inicio de la inmunidad innata para dar paso a la inmunidad adaptativa. ¿Quedamos de acuerdo?
Los patrones de reconocimiento de daño y los otros que son los PADs, los de reconocimiento de patógenos. Son dos cosas muy diferentes. Y esos están muy relacionados con los receptores Toll-like. Los receptores Toll-like mayormente tienen una funcionalidad ¿dónde? En la célula dendrítica. ¿Por qué? Porque en conjunto con el ligando de activación de ¿quién? De la célula T. ¿De acuerdo? Es como la célula dendrítica puede dar información o activar a una célula inactiva de TH, que sería el linfocito TH0. Les estoy spoileando la clase de un poquito más adelante viene, pero hay que acordarse estos patrones PAS y DAS en asociación con los TULA. Porque viene también el receptor del linfocito T, que está también en la célula. De hecho, tiene un ligando especial en la célula dendrítica y también en el linfocito T para hacer activación. Si no, ¿cómo se van a activar? ¿Ok? Seguimos. Bueno, ahora, ya para terminar con la inmunidad innata, vamos a ver que hay diferentes tipos de reacciones en cuanto a este tipo de inmunidad, que va a ser primero la inflamación, y aquí van a entrar lo que son las citocinas y otros mediadores producidos durante la reacción inmunitaria. Por otro lado, se va a ver también involucrado el interferón 1, que va a encargarse de la respuesta viral en la defensa antivírica, y esta va a actuar sobre todas las células que contengan un núcleo. Esta misma defensa antivírica va a activar lo que son enzimas que degradan los ácidos nucleicos virales, que pues son lo que va a producir el estado antivírico. Y como, digamos, conclusión de esto, vamos a tener que toda señalización provoca la estimulación de la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Sí? Salud. Bueno, ahora aquí en este... Bueno, ahora en este... Sí. En este diagramita les pongo lo que son diferentes pasos o diferentes formas de la inmunidad y sus mecanismos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que se puede llevar a cabo la eliminación de patógenos mediante la presencia de diferentes factores, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, diferentes tipos de interleucina, e incluso las quimiosinas. Y estos van a estar sobre todo relacionados van a estar sobre todo relacionadas con los PAMP, ¿sí? Por otro lado, van a estar también el mecanismo de antiinflamación, que va a estar relacionado con lo que es la reparación tisular. Aquí se va a ver involucrado el factor de crecimiento transformante beta, otras interleucinas como la interleucina 10, 27, 35 y 4, y estos van a estar estrechamente relacionados con lo que son los DAM, que si recordamos lo que les mencioné anteriormente, los PAMP van a ser exógenos y los DAM van a ser endógenos, ¿sí? Y también la parte de las quimiosinas y todo, y el factor de necrosis tumoral y todo eso, que participa tanto en la inflamación como en la eliminación de patógenos, pues también van a estar relacionados con la remoción de escombros, una vez que ya se produjo el daño, ¿sí? Y bueno, estos son los receptores que les mencionaba anteriormente, que van a estar pues, en contacto con los PAMP y los DAMP, ¿sí? Ahora, bueno, aquí les traje una tablita en la que se demuestra la variedad que tienen los receptores tipo TOL humanos, ¿sí? Aquí vamos a ver los que son extracelulares y los que son intracelulares. Los extracelulares, que son los que se presentan en la membrana de la célula, van a ser los receptores tipo TOL 2, 2.1, 2.6 y los 5, ¿sí? Que estos van a, como ya les mencioné, localizarse en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, los receptores tipo 2.6 van a estar tanto en pulmón, corazón y en el sistema nervioso central, además de otras glándulas, ¿sí? Y los intracelulares, que van a estar dentro de lo que son los lisosomas, van a tener otras ubicaciones, pero estos prácticamente van a estar conformados por los receptores tipo 3, 7, 8, 9 y 10. Acuérdense, no necesariamente van a estar intracelulares, o sea, sí están ahí. Pero en el momento de activarse, ¿qué es lo que van a hacer? Al unirse con su DAMP, con su PAMP,
¿Qué van a hacer? Externalizar y tener en la membrana de la superficie celular para poder hacer reconocimiento de patógeno. O, en este caso, de antígeno propio. ¿Ok? De eso se trata. Aunque estén intra o endolisosomales o intracelulares, un momento que se activa la célula, van a emerger a la superficie celular. ¿Ok? Para unirse a su ligando. Entonces, salen a la membrana para ser reconocidos como las células T. Junto con el ligando de las células T, de activación de células T, que lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Para ir a activar ya sea célula B a célula B o hacer autoactivación también, ya sea célula CD4 o CD8. Todo depende. Porque también van unidos con otro receptor de HLA, van juntos. Es que, es lo que les digo. ¿Han visto la película de Babel? ¿Cuál? ¿No la han visto la de Babel? Sí. Sí, la de Babel, la de Brad Pitt. ¿Sí? No. ¿Cuántas escenas ocurren y todas están ligadas con lo mismo? Es un chorro, o sea, son miles de historias, pero al final de cuentas es uno solo. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Sí me explico? Los PAMs activan No. Esas son partículas de reconocimiento y son necesarias para ese actor para que sea para activar. Nada más. Okay. Y de acuerdo al daño, al tipo de receptor TOL, es el que se va a unir al pusieron el PAM y el DAM. ¿De acuerdo? Para estimulación de ciertos ligandos de citocinas o de activación por medio de la célula dendrítica para hacer activación de célula T de CD4 a CD8. ¿Ok? Es otra cosa. ¿Sí? Entonces, todo esto, muchachos, está ocurriendo en un mismo tiempo, pero a final de cuentas es para una sola finalidad. Son miles de historias, ¿sí? Al mismo tiempo, pero con una sola finalidad. Pareciera ser como que está todo aparte, pero ocurre al mismo tiempo para hacer una activación y depende si es virus, si es parásito, porque de acuerdo ahí también tiene que ver, es que todo está enlazado. Vamos a ver, por ejemplo, también con el HLA, si es de clase 1, clase 2, porque puedes estimular al CD4 o al CD8. Todo depende. ¿Ok? Va muy relacionado, pero tenemos que entender cómo está la inmunidad innata. Esto es, por ejemplo, cuando estás naive. El término naive es cuando estás virgen. Nada, no tienes exposición previa de nada. Entonces, haces una respuesta, empieza la inmunidad innata. Una vez que tú ya tienes daño celular o que tienes antígenos bacterianos, virales, etcétera, haces ahora sí ya un paso a la segunda fase, que es la inmunidad adquirida. Si vuelve a entrar, pues ya va directo, pero dependiendo de qué se va a activar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí? Los receptores Toll-like son muy importantes, sobre todo en enfermedades autoinmunes. En el lupus, la deficiencia o el mal funcionamiento de estos receptores Toll-like con los PAMs, que son los de patrones de reconocimiento de daño, ¿sí? Tiene que ver mucho con la exposición de antígenos propios para activación del sistema inmune. ¿Ok? De ahí deriva. Normalmente podemos eliminarlo, ¿sí? O puedes llegar a suceder que siga un proceso de activación crónica y se vuelva un círculo vicioso y ahí se rompe la tolerancia inmunológica. ¿De acuerdo? Cuando rompes ese ciclo normal en lo cual paras el proceso y se vuelve repetitivo, ¿qué viene? Pérdida de tolerancia inmunológica. Y vienen los fenómenos de autoinmunidad.
Pero tienen que ver los HLA que tienes que tener definitivamente para poder expresar esa enfermedad por un mecanismo disparador. Es por eso, por ejemplo, que después de algunas infecciones virales, ahorita lo estamos viendo en COVID, después de COVID, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo mucho fenómeno de autoinmunidad. ¿Por qué? Por esta situación. ¿Sí? Normalmente, pues después de un proceso infeccioso, puedes tener formación de anticuerpos. Claro, vas a tener formación de anticuerpos. Si tú no tienes una predisposición genética, esos van a llegar a autolimitarse y se van a eliminar. Pero si tú por alguna causa tienes un HLA que pudiera llegar a determinar alguna enfermedad autoinmune, ¿qué va a pasar? Se va a pasar a la inmunidad adaptativa, vas a tener formación de clonas, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Anticuerpos contra antígenos propios. Y se perpetúa el proceso. ¿Correcto? Por eso es que desarrollan lupus después de COVID o desarrollan tiroiditis después de COVID. ¿Qué otra cosa han oído? Síndrome antifosfolípido. ¿Qué más? Han presentado muchísimos fenómenos de autoinmunidad posterior a COVID. También esclerosis múltiple. Que otra de las cosas está Guillain-Barré también, manifestaciones neurológicas, pero es por esto, a final de cuentas. Sí. Bueno, aquí está lo que les mencionaba anteriormente, que los receptores tipo TOL sobre todo se van a encontrar cercanos a la membrana o en ella, ¿sí? Estos pues van a tener diferentes tipos de respuestas dependiendo del agente patógeno que con el que vayan a entrar en contacto, ya sean hongos, virus o bacterias. También les mencioné otros tipos de receptores, por ejemplo, los receptores tipo RIG, que esos se van a encontrar ya dentro de lo que es la célula, o más bien en el citoplasma. Estos sobre todo se van a encargar de la respuesta contra los virus y van a interrumpir la replicación por vía del ARN, por ejemplo. También van a estar los receptores tipo NOD, que aquí se los pone el esquema, y estos sobre todo van a estar relacionados con el inflamasoma, que pues va a ser muy importante para que lleve a cabo su función antigénica, ¿sí? Bueno, contra los antígenos, ¿sí? Y bueno, esto es nada más así como un Vamos previo. a recordar otra vez el sistema de complemento, porque también tiene mucho que ver en la lisis. Sí, porque bueno, aquí este es nada más un previo a lo que vamos a ver más adelante de lo que es el sistema de complemento, ya que este también pues tiene relación con los diferentes tipos de inmunidad. Aquí, como ya vimos también ayer, va a haber 3 vías, que va a ser la clásica, la de las lectinas y la alterna, ¿sí? Y pues sobre todo, la clásica va a estar relacionada con los complejos inmunes y aquí va a iniciar como la escisión o la separación de lo que es la proteína C1Q en C1S y en C1R para dar lugar a lo que es ya las diferentes vías del sistema de complemento, que sobre todo se ve relacionada con C3, que es como la parte más importante para que se desarrolle todo el sistema de complemento, ¿sí? Ya lo vimos muy bien desglosado el día de ayer. ¿De acuerdo? Vía alterna, vía clásica y la vía de las lectinas, que igualmente es una vía alterna. Y todos, a partir ya sabemos que la vía alterna es más generada por procesos infecciosos y la vía clásica es de la reacción de hipersensibilidad tipo generalmente 2, que es por unión de antígeno anticuerpo. ¿Ok? ¿Sigo? Síguele ya. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la inmunidad adaptativa y esta sobre todo va a estar compuesta por linfocitos, ya sea linfocitos B o linfocitos T, dependiendo del tipo de inmunidad que sea, porque también la inmunidad adaptativa, digamos que va a tener como 2 brazos que se van a dividir en lo que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿sí? Estos también, la inmunidad adaptativa pues va a tener sus derivados, los cuales también van a desarrollar sus propios receptores y van a estar encargados de reconocer una amplia serie de sustancias extrañas, ¿sí? Como les mencionaba,
va a estar dividido en dos, que es la inmunidad humoral, que esta se va a encargar sobre todo de la protección contra organismos extracelulares y sobre todo también toxinas. Y va a estar compuesta por los linfocitos T y los anticuerpos que estos van a producir. Por otro lado, también va a estar lo que es la inmunidad celular y esta va Acuérdate que la inmunidad humoral nada más es el B. B no. ¿Perdón? Es el B. Linfocito B. Ah, sí, perdón. Sí. B. Y O sea, de aquí de esta pues, ¿cómo era? Ay. Ah, y No, de- la de atrás, porque si no se me duerme. Esa también me como. Gracias. Sí, Dani. Y bueno, ahora la inmunidad celular, que esta va a tener como función la respuesta a organismos intracelulares y va a estar mediada sobre todo por linfocitos T. Bueno, antes de pasar ya que bien con este tipo de inmunidad, vamos a ver que para que sea posible va a tener que haber una generación de genes para los receptores tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Aquí son importantes tres variantes o tres, digamos, formas en las que se van a unir o a formar los receptores de los linfocitos B y los linfocitos T. Aquí, primero que nada, debe haber una región variable en la que los genes de cadena alfa, que son los receptores de los linfocitos T, y además las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas van a presentar dos segmentos, que van a ser tanto el segmento variable como el segmento de unión. Una vez que estos se unan o se combinen, van a poder desarrollar lo que son los receptores. De aquí van a entrar otros genes de cadena beta y cadenas pesadas que van a tener otro segmento aparte de estos dos, del de variable y el de unión, que va a ser se llama el segmento de diversidad. Esto va a permitir que vaya a haber aún más diversidad en lo que son los receptores de los linfocitos T y los linfocitos B. Esto era nada más como para ejemplificar cómo va a ser la producción de estos receptores, ya que dependiendo de la cantidad que haya, pues digamos, se va a ir reproduciendo o aumentando el nivel de receptores, ¿sí? Bueno, ahora sí pasando con lo que son las células de la inmunidad celular. Los linfocitos T van a tener tres poblaciones entre sus filas, que van a ser los linfocitos T colaboradores, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T reguladores. Los colaboradores sobre todo se van a ver estrechamente relacionados con la inmunidad humoral, ya que estos son... Esos son los bonachones. Los bonachones. Ay, sí, tía papá, ¿qué quieres? Vamos a dar. Sí, sí. ¿Y el citotóxico? Ay, se le va. Te va a pedir algo y dice, no. Así, sencillo. ¿Ok? Bueno. Pero bueno, sí. Eso es un meme ahí en los inmunólogos tienen ese meme. El regulador, sí, así viene. Llega una célula infectada. Soy malita, no sé qué. Sí, déjame, te fabrico citocinas, interferones, ¿qué más te ayudo, no? Ligándolos. Ahí está el linfocito T helper. Ahí anda. ¿Cómo colabora? Y viene el citotóxico y va a la célula toda enferma. ¿Qué le dice al linfocito citotóxico? Estoy malita. Ah, qué bueno. Vale. ¿Ok? Pero bueno, es tan sencillo. Es un meme. ¿Ok? Bueno, Y vienen también los reguladores que casi tienen una misma función igual que los colaboradores, pero son estos tres. ¿Bien? y bueno, como ya mencionó la doctora, estos pues prácticamente van a ser de apoyo para otras células, que es lo que les mencionaba de la inmunidad humoral. Se van a encargar o van a participar en la maduración o en la diferenciación de los linfocitos B para que a partir de esto también produzcan diferentes inmunoglobulinas, ¿sí? Estos van a tener su desarrollo en el timo a partir de células madre hematopoéticas y van a abarcar el 60 al 70% de los linfocitos del sistema inmune. Cada linfocito T va a tener la capacidad de reconocer antígenos específicos por medio de los receptores de linfocitos T. Y aquí está un ejemplo de una célula presentadora de antígeno, pero que va a estar también con un linfocito TCD4. Aquí, pues el diagrama nos presenta la composición en base a, digamos, son
6 cadenas de proteínas o 6, sí, que 6 cadenas de proteínas que forman la base de lo que son todos los linfocitos TSD4. De aquí va a haber diferentes modificaciones o variantes dependiendo del ¿qué se llama? El contributor o el colaborador que se va a unir a ellos, ya sea CD8, por ejemplo CD4 o CD28, dependiendo de la reacción que vaya a desencadenarse, ¿sí? Y Fíjense bien, CD28 es efector para activar a más sí. Pero hay otro receptor que es el CTL4. Ese es un regulador que inactiva la activación de los linfocitos T. ¿De acuerdo? Ese inhibe. Y es mucho. Tiene 10 veces más afinidad sobre el receptor CD28. ¿De acuerdo? El CD8086, al unirse al CD28, va a activar para que el linfocito T vuelva a activar a linfocitos T y al linfocito B directamente. Pero hay otro receptor que es el CTLA4, ¿de acuerdo? Que al mismo tiempo que se está activando el CD8086 y el CD28, a final de cuentas también se activa, se forma para detener el proceso de activación. Entonces, todo tiene un mecanismo de regulación, ¿sí? Si se fijan en ese diagrama, lo que nos representa es cómo las cadenas de HLA, de histocompatibilidad, ¿qué diferencia hay? Vamos a spoilear un poquito los HLA que vienen más adelante. Sabemos que el HLA hay de dos tipos, clase 1 y clase 2. ¿Dónde están los antígenos de histocompatibilidad? Pues en todas las células, la mayoría de las células y tejidos, ¿de acuerdo? Y mucho más también en los linfocitos. Ese es el principio del éxito de trasplantes. A mayor similitud de moléculas de histocompatibilidad, vas a tener una reducción o una menor probabilidad de rechazo. ¿Por qué? Porque no vas a activar a los citotóxicos. El principio de rechazo, definitivamente más que nada es derivado de eso. CD28, CD4, están más en los linfocitos, reguladores y colaboradores, se unen al clase 2 de histocompatibilidad. Y CD8, mucho más al HLA1. HLA2 tiene 2 cadenas y HLA1 tiene una sola cadena. Aquí te estamos spoileando. ¿Ok? Sí. Y todo de eso depende para ver qué citosina va a predominar sobre otra. Si predomina HLA2 o CD4 o HLA1 con su CD8. Todo depende. ¿Ok? Sigue. Y tiene mucho que ver si es viral, si es parasitario y si es intracelular. Todo va a depender. Digamos, en un proceso de respuesta inflamatoria a una infección. ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que comprender. ¿Cómo reacciona el sistema inmune normalmente a un estímulo? Ya nos explicará Daniel cuando hay pérdida de esa tolerancia. ¿Ok? Es lo que va a suceder. Sí. Ahora pasando con las células de la inmunidad humoral, vamos a ver que los linfocitos B son las únicas células del cuerpo que pueden producir anticuerpos por sí mismos, que estos van a ser las inmunoglobulinas, que vienen un poquito más adelante. Estos se van a desarrollar en la médula ósea a partir de las células precursoras y van a presentar entre un 10 al 20% de lo que son los linfocitos en el sistema inmune. Aquí, estos también se van a encontrar en tejidos linfoides periféricos, ya sea ganglios, vaso y otras mucosas, y van a tener, digamos, cierta especificidad o van a cambiar su función, bueno, no su función, sino su eficacia, dependiendo del, digamos, del lugar donde se encuentren. También aquí hay que reconocer que, pues como ya les mencioné, estos van a tener la función de reconocer el antígeno mediante las diferentes inmunoglobulinas que vayan a producir, ya sea la IgM o la IgD. Y bueno, una vez que estas células se activen, se van a convertir también en células plasmáticas que van a generar miles de anticuerpos, que es lo mismo que ya les mencioné. Y bueno, aquí lo que ya nos mencionaban Miguel y Canelo, que pues las células dendríticas van a ser las células presentadoras de antígeno.
y estos van a iniciar su respuesta junto con los linfocitos T contra los antígenos que estén, digamos, compuestos por proteínas, ¿sí? Estos van a tener diferentes características que se engloban en lo que es la localización, que estos sobre todo se van a localizar debajo de los epitelios, que es, digamos, un lugar ideal para capturar a los antígenos que ya hayan penetrado estas barreras. Y estos van a tomar el nombre de células de Langerhans, ¿sí? También van a expresar receptores para capturar microbios y otros antígenos que van a ser tanto los receptores de linfocitos T como las lectinas, ¿sí? Y van a migrar a otros órganos linfoides para presentar a lo que son los linfocitos T, que esto es pues, muy interesante porque dependiendo de dónde ellos encuentren el antígeno, pueden migrar hasta cierto lugar donde haya mayor cantidad de linfocitos T e incluso producir más, dependiendo de la reacción. También va a haber una mayor cantidad de complejo, bueno, CPH, que es el complejo principal de histocompatibilidad, y otras moléculas que presentan antígenos, ¿sí? Y bueno, creo que esto es algo de los que nos había mencionado ya, doctora, que sí, que al momento de que entra un antígeno y se presenta ante una célula presentadora de antígeno, la respuesta puede variar dependiendo de, digamos, lo que le presente el antígeno a la célula, ya que, por ejemplo, el apteno es un ejemplo que nos daba el libro de que este en sí no es como la molécula completa para causar una infección, ¿sí? Entonces, esta célula o este proceso incompleto puede causar tanto la pérdida, creo que era la pérdida de tolerancia o la misma autoinmunidad, ¿sí? Y bueno, aquí vemos que también pues tiene, digamos, como partes para recibir antígenos de lo que es el complejo mayor de compatibilidad y pues eso sería todo nuestra imagen. Y bueno, aquí pasamos a lo que son las inmunoglobulinas, que pues son las proteínas o bueno, los complejos que producen los linfocitos B. Aquí vamos a ver la composición que va a tener dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas unidas por puentes disulfuro. Aquí también va a tener importancia en la composición los carbohidratos, ya que pues esto junto con todo lo demás hace que las inmunoglobulinas sean de las proteínas pues más pesadas de lo que es el sistema inmune. También va a tener como dos secciones en las que se van a adherir o se van a ensamblar lo que son los antígenos, ¿sí? Ya sea aquí en estas puntas o en la región central, ¿sí? Donde se encuentran los puentes de sulfuro. Bueno, y aquí abajo, todo esto va a ser lo que es la región efectora. Y pues aquí en este diagrama les traje algunos de los tipos de inmunoglobulina que hay. La inmunoglobulina G, la E, la D y la M. ¿Alguien me puede decir con qué está relacionada la inmunoglobulina E en la respuesta inmune? A ver, alguien nada más. Con anafilaxias y alergia, asma sobre todo. ¿Ok? Sí, escuché que también ahí decían con parásitos. Con parásitos también, sobre todo con elmitos, oxiuros, etc. Pero tiene dirección de la IgD todavía no sabemos totalmente su actividad. Está como el basófilo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos van a decir mañana. ¿Ok? De los más mecanismos efectores de las inmunoglobulinas, las que son más activas, a final de cuentas, son las que están en las superficies mucosas, que es la más importante, que es la IgA. ¿Ok? Esa es la primera línea de test. Las que son de pentámeros, que son las que se forman en un proceso inflamatorio o infeccioso agudo, que son los primeros. Y luego ya las efectoras, que son más especializadas, que ya son las IgG, y que hay varios subtipos. IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. ¿Okay? Y que hay patologías que están ligadas de acuerdo al subtipo de la inmunoglobulina. Pacientes que tienen inmunodeficiencia pueden tener una inmunodeficiencia, una paninmunodeficiencia de producción de inmunoglobulinas que son incompatibles con la vida. Pero pueden tener inmunodeficiencias primarias, no estamos hablando de secundarias, ¿de acuerdo? Y que pueden ser selectivas. Pueden ser selectivas nada más a IgG o pueden ser selectivas también a IgA. ¿Ok?
¿Y esas en dónde las encontramos? Son niños, generalmente es en la infancia, que además de infecciones diseminadas por las deficiencias que ya habíamos comentado de complemento, ¿qué más? De las barreras normales, ¿sí? Tienen infecciones de repetición, a final de cuentas. Son incompatibles. Aquellas que son selectivas, por ejemplo, de IgA, son aquellos niños que ustedes se van a encontrar, a los cuales van mes a mes a restituirles inmunoglobulina IgG intravenosa y que dependen de una aportación externa para mantener un estado normal de defensa a infecciones que no son capaces de producirlos. Entonces, los que pueden llegar hasta la adolescencia serían los que tienen inmunodeficiencia, pero más selectiva. ¿Ok? Los que son de PAN, hipoglobulinemia, pues son selectivos. Y eso lo vieron ya en pediatría. Y en inmuno, bueno, Bueno, esto es también como un tipo spoiler de lo que viene más adelante, pero bueno, lo que les mencionaba acerca de los diferentes tipos de linfocitos colaboradores, que dependiendo del tipo que sean o del tipo en el que se diferencien, van a producir diferentes tipos de citocinas. Por ejemplo, en los linfocitos colaboradores tipo 1, aquí sobre todo se va a producir lo que es ¿qué es el factor? fíjate, la No me acuerdo. célula T, el TH, Sí, perdón, sí. se llama TH0, no hay más que 3. TH0, TH1, TH2, y luego viene otro más reciente que es el TH17. ¿De acuerdo? Pero eso es otra vía. La vamos a ver. Ahí está. Bueno, perdón, aquí era el interferón gamma. Okay. Aquí va a tener también como la función de inducir en este subgrupo tanto el interferón gamma como la interleucina 12, que va a desencadenar diferentes tipos de reacciones inmunitarias, que puede ser tanto la activación del macrófago como el estímulo de producción de un anticuerpo, que en este caso va a ser la inmunoglobulina G. También pues va a tener como otro tipo de actividad, lo que es la defensa del anfitrión contra diferentes tipos de patógenos, que por ejemplo en los colaboradores tipo 1 va a ser contra los microbios intracelulares, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, virus. ¿Y estos qué papel van a tener en la enfermedad? Pues bueno, o en qué enfermedades se va a encontrar, sobre todo en enfermedades autoinmunes y que estén relacionadas con un proceso inflamatorio crónico, que puede ser, por ejemplo, la psoriasis, la inflamación y la inflamación granulomatosa, perdón. Por otro lado, los colaboradores tipo 2 van a producir otras interleucinas que van a ser la interleucina 1, la interleucina 5 y la interleucina 13. Y aquí lo que va a tener mayor relevancia pues es la interleucina 4, lo que dice ahí. Y esta va a tener como función el estímulo de producción de IgG y la activación de otras células que pueden ser los mastocitos y los eosinófilos, también dependiendo del patógeno que se vea relacionado, que pues en este caso pueden ser los helmintos, ¿sí? Y sobre todo pues van a producir la inmunoglobulina E, que va a estar relacionada, como ya nos dijo la doctora, con las alergias. Ya por último, los que son los más recientes son los linfocitos TH17, y estos pues, van a estar relacionados o van a estar nombrados así por la interleucina que producen, que es la interleucina 17. También producen la interleucina 22, pero digamos que lo que importa aquí son las citocinas que van a inducir, que es el factor de crecimiento transformante beta, la interleucina 6 y la interleucina 23. Esta va a estar relacionada con diferentes tipos de reacciones inmunitarias, como por ejemplo el reclutamiento de neutrófilos y monocitos a un espacio en el que esté pues, provocándose un proceso inflamatorio. Aquí la defensa va a ser contra las bacterias extracelulares y contra los hongos, y se va a poder reconocer en pacientes que tengan enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo era la esclerosis múltiple, la psoriasis y creo que la esclerosis lateral. Espondiliartritis. De acuerdo a todo lo que son de las artritis seronegativas. Hay una participación muy pequeña también en la artritis reumatoide. Pero de acuerdo a las citocinas, muchachos, por ejemplo, en algunas patologías como artritis reumatoide, está más dirigida a TH1, es más TH1 dirigida. La TH2
está más en lupus, ¿de acuerdo? Que hace más activación del linfocito B con una mayor formación de autoanticuerpos, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Y de esto deriva también, por ejemplo, el por qué. ¿Quién dice que, o quién está de acuerdo con que el embarazo es un estado fisiológico? ¿Alguien está de acuerdo? Se supone que es un parásito, no es considerado un parásito. Estado fisiológico de la mujer. ¿Quién está de acuerdo? Yo no. No es un estado fisiológico. Esta es un papel fisiológico, pues nada más empezando tienes que cambiar el switch, porque si tienes TH1 dirigido, vas a abortar, porque obviamente vas a reconocer al producto como un tejido extraño que va a pasar. Entonces tienes que virar a TH2. Si sigues con la actividad TH1, ¿qué va a pasar con ese tejido que el 50% no es tuyo? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasa con tu organismo? Empezando desde la inmunidad. Cambia. Cambia tu frecuencia cardíaca, cambia tu intestino, cambia tu circulación, cambia tu corazón, cambia tu filtrado glomerular. Oiganme. ¿Es fisiológico? No es fisiológico. ¿Ok? Empezando nada más desde etapas muy tempranas como 50% no es mío. ¿O es mío? No, no es tuyo. Tienes que virar. Y si comprendemos eso, por ejemplo, ese viraje y qué patologías, por ejemplo, son más TH1 que TH2, ¿sí? Podemos nosotros encontrar que, por ejemplo, en artritis reumatoide, ¿por qué con el embarazo baja la actividad de la enfermedad? O por qué hay activación, se ponen más graves, o hay debut de otras enfermedades autoinmunes como lupus durante el embarazo o posterior al embarazo. No, le iba a preguntar esto porque me acuerdo que en el LATAM venía un parrafito que decía que con la artritis reumatoide pues, medida por bajaba la... Sí. Baja la actividad de H1 Con el y embarazo. más, con el alfa. Con el lupus, Así. se activa. Exactamente, porque es en el lupus es más TH2 dirigida. No quiere decir que no estén las dos, pero predominan más hacia TH2. ¿Ok? Entonces, el embarazo yo la verdad no lo considero como algo fisiológico. Ya cuando viene el puerperio y ya dejas de lactar y todo, pues ya reconoce, ahora sí ya es fisiológico, es normal. Lo fisiológico es como estamos ahorita. ¿Sí? Primero es un mecanismo de adaptación, eso sí, pero es fisiológico. Empezando desde el sistema inmune, tienes que cambiar, tienes que mirar. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, aquí era prácticamente lo que les mencionaba anteriormente, de que dependiendo de los estímulos que reciban los linfocitos B, van a proliferar y van a diferenciarse para producir diferentes tipos de inmunoglobulinas, por ejemplo. En caso de que el estímulo sea tanto por un linfocito T colaborador, como por ejemplo una bacteria o un hongo, pueden ir cambiando hacia lo que son las células plasmáticas secretoras de anticuerpos. También, si ya fuera ¿qué será? Un hongo o un virus, también pueden tener diferentes tipos de cambios. Ya sea el cambio de clase, la medición de la afinidad, o bueno, la modulación, perdón, de la afinidad, y pues cambiar otro tipo de linfocito, ¿sí? Sobre todo, se menciona que pues varía dependiendo de si es un linfocito virgen y el tipo de colaborador, que es lo que ¿Cómo se le llama mencionaba. el linfocito virgen? TH0. Ahí. ¿De acuerdo? TH0 está inactivo. No tiene ningún receptor específico ya para hacer activación. ¿Okay? De acuerdo a la citosina producida, de acuerdo a la citosina que lo va a inducir, puede ser a TH1, TH2 o TH17. ¿Ok? Entonces, en lo que es la maduración del timo, recuerden que nosotros tenemos órganos ocultos. Si no, pues pudiera ser causa de problema. Uno de los órganos que está oculto, pues, tu testículo, ¿cuál otro?
Ah, tiroides, ¿sí? Hay algo que se llama de lesión clonal. Vamos, ya les estoy explicando lo que es la pérdida de autenticidad. Entonces, acuérdense que en la ontogenia tienes exposición a todos los antígenos. Pero ¿qué pasa? Los inhibes. ¿Ok? Son las clonas. Acuérdense que tenemos linfocitos T residentes que no están activos, pero por algún mecanismo puedes hacer que tengan activación. ¿Okay? Hay células T residentes en todos los tejidos, en todos. Pero están inactivos, pues están en THC. ¿Sí? Hay órganos ocultos. ¿Por qué? Porque ya hubo una lesión clonal, al final de cuentas. Tejidos ocultos, pues definitivamente son tiroides, testículos, algunas generalmente gónadas, mayormente. Folículos, ovarios, también. Que haces eliminación de esos autoanticuerpos. Cuando no tienes una buena eliminación y quedan esas clonas o grupos de linfocitos T y B autorreactivos, ¿qué va a pasar? Aparecen fenómenos de autoinmunidad. ¿Solo? No. Cuando son disparados por algún proceso infeccioso, inflamatorio, embarazo, viral, bacteriano, todo lo que quieran. Si es viral, va a ser el interferón gamma. Y el interferón gamma sabemos que la citocina que ahí es más hacia el TH2. ¿Ok? Sí, TH1 también, pero más hacia el TH2. ¿De acuerdo? Interleucina 6, TH17, interleucina 17, ya estamos sabiendo cómo está esto. ¿De acuerdo, muchachos? Es interesante. Yo creo que terminamos con la inmunidad y luego nos vamos a regresar, porque te falta ya nada más ver lo de antígeno de histocompatibilidad. sí, ¿Sigue? complejo de... Y luego ya la pérdida de tolerancia. No, sistema de complemento de tolerancia. Sistema de complemento, Sí, y ya por último la tolerancia. la pérdida de tolerancia. Vamos a acabar de ver inmunidad y luego regresamos con los otros células blancas que no son especializadas. A final de cuentas, células T y células D son las células especializadas. ¿Ok? Algunas de ellas participan en inmunidad innata, sí, pero en proceso inflamatorio, no. Ahí participan la otra línea de células blancas, que sería neutrófilos, macrófagos circulantes, ¿qué más? Monocitos. Monocitos, linfocitos, pero no especializados, no CD4 ni CD8. ¿De acuerdo? Bueno, compañeros, ya se acabó la clase. Y luego ya regresamos con los otros mediadores y la clasificación de inflamación. ¿Vale? Ok. Entonces, paso. ¿Ya la acabo? ¿Ya la acabo? Bueno, adiós, amigos. Despídete. Pues. Ahí nos vimos, raza. Hasta aquí acabamos. Tengan buenas noches y nos vemos mañana por la misma hora, el mismo canal.